cualquiera de ellas va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar a hablar. He saltado y obviado todo el tema de anatomía, que peso del corazón, dónde se encuentra el corazón, irrigación del corazón, cuántas veces late el corazón, qué volumen mueve el corazón, porque eso no lo van a, no es representativo y ya lo deben saber los de anatomía. ¿Ya? Bueno, dentro de lo que es insuficiencia cardíaca, epidemiológicamente vemos que es una enfermedad muy progresiva y es por lo tanto crónica, afecta a 5 millones de personas en Estados Unidos. La mitad de estos pacientes fallecen a los 5 años posterior al diagnóstico. Y esto es porque la mayoría de los pacientes no tienen un tratamiento adecuado y tampoco tienen una adherencia adecuada al tratamiento. Además de que en algunos casos ya cuando lo diagnosticamos como insuficiencia cardíaca como tal, ya llegan con una fracción de eyección tan deteriorada que no podemos hacer muchas cosas, al menos aquí en Bolivia. En otros países serían candidatos para el trasplante cardíaco o la otra causa de su falla de tratamiento y de su pronóstico malo del paciente a largo plazo, porque la medicación que se utiliza actualmente para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, si bien está basada en los diuréticos y la espinoladactona, los betabloqueantes, también existe actualmente medicación nueva como la dapagliflozina, ¿no? Y el valsartan que ayudan más a evitar la progresión del corazón. Pero estos medicamentos como tal son muy caros para la gente del pueblo, como normalmente sale cada medicamento, cada tarjetita 12, 12.50, ¿no? Tienen que tomar una. Y si de por sí les cuesta ir a un servicio público para obtener su medicación gratis, imagínense si iniciamos la otra medicación que sale entre 12 y 10 bolivianos cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a partir diciendo que definiendo qué es una insuficiencia cardíaca. Para ustedes, en términos generales, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? ¿Qué entienden por insuficiencia cardíaca? Hoy lo veo más lleno que de habitual. ¿Un empezado nuevo? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? En palabras simples, que ustedes comprendan y que entiendan. Pero el corazón no puede bombear suficiente. Ya. Cantidad. ¿Qué más? Está bien. Esa es la teoría principal. El corazón insuficiente no puede bombear. ¿Y esto a qué va a llevar? Exactamente. Entonces, en términos generales, va a llevar a la disminución de la oxigenación tisular periférica. Entonces, la insuficiencia cardíaca es nada más y nada menos que una falla del corazón en su función de bomba, lo cual va a llegar a largo plazo que las demandas metabólicas no se satisfagan, ya sea entrega de nutrientes, entrega de oxígeno, por lo tanto va a llegar a una hipoperfusión tisular periférica. Pero en términos generales es una falla de bomba, o sea, disminución ya sea de la fuerza de contracción o del volumen eyectado al corazón. ¿Ya? Bueno, dentro de los mecanismos que tiene de compensación antes de entrar a la insuficiencia cardíaca al corazón, cuando está empezando a dañarse, tenemos 3 mecanismos principales por los cuales el corazón puede mantener un gasto cardíaco adecuado. El primero es el mecanismo de Frank-Starling, que lo deben conocer de fisiología, ¿no? ¿Qué dice este mecanismo? Que mientras a más volumen le llega, el corazón con más fuerza late. Pero ese es un mecanismo que no puede estar permanentemente, no puede perpetuarse, porque no se olviden que el corazón es un músculo y como todo músculo se cansa al momento, porque el músculo depende también de su misma integración. ¿Ya? El otro mecanismo es activación de sistemas neuromoduladores, dentro de ellos el sistema de liberación de adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor que se libera y tiene una función, 2 funciones principales. A nivel periférico va a actuar haciendo una vasoconstricción actuando sobre los receptores alfa 1 y a nivel cardíaco como tal va a actuar sobre los receptores beta 1 produciendo una contracción más eficiente. ¿Ya? El otro sistema de regulación es el sistema RATA o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el corazón y el sistema nervioso central, al ver que no llega sangre oxigenada adecuadamente hasta la última célula del cuerpo, notan como si le estuviera perdiendo hormona. ¿Qué es lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Fisiología básica. ¿Ah? Bienísimo. ¿No? A través de
actuar en la nefrona va a modificar la excreción del sodio, va a retener más sodio, por lo tanto va a retener más agua, por lo tanto va a tener más volumen. En primera instancia es un mecanismo bastante bueno para mantener el gasto cardíaco, mantener presión arterial, pero a largo plazo no se olvide que el corazón insuficiente no puede bombear. Si no puede bombear, ¿qué hace con ese volumen que le sigue llegando y sigue reteniendo el corazón? ¿Qué hace? O sea, es un sistema interesante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son sistemas mediadores a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un infarto, y una pequeña área se lastimó, la demás parte del corazón va a suplir esa área. Y parte de la suplencia de suplir es activar estos mediadores. El sistema de Frank Starling, de neuromodulación del rollo de la adrenalina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No olvidemos que nosotros tenemos un corazón el cual se divide en 4 cámaras, ¿no es cierto? Al lado derecho va a venir todo el sistema venoso después de recorrer todo el sistema arterial, pasando por los riñones. Si aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, va a haber mayor retención del sodio, y con el sodio que se va a entrar, va a haber mayor retención de agua. Entonces esa agua que se está reteniendo, ¿dónde se va a ir? Primero se va a ir a los sistemas de capacitancia. ¿Dónde es el sistema de capacitancia? Son las venas, ¿cierto? Todo el sistema venoso de abajo hacia arriba, que van desde los pies hacia la cabeza, lo que hace es irse dilatando inicialmente. Va recibiendo volumen y esto se va dilatando. Llegando a un punto de que la presión hidrostática se va a hacer tanta que va a empezar a jugar. Lo mismo va a pasar, va a seguir aumentando la presión hidrostática para llegar el aumento del volumen a la aurícula derecha, y ese aumento va a hacer que el corazón haga más insuficiencia. El mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que llevó a una compensación inicial hace que el corazón siga fallando, porque no es un sistema a largo plazo. Y el otro es la liberación del péptido natriurético cardíaco, que se encuentra en la aurícula derecha. Al haber sobredistensión de la misma aurícula por llegada de mayor volumen, va a liberar péptido natriurético cardíaco, que lo que va a hacer es hacer un efecto contrario a la noradrenalina. Si la noradrenalina hacía vasoconstricción, el péptido natriurético cardíaco lo que va a hacer es vasodilatación. ¿Ya? Consecuencia de estos dos cambios cardíacos, uno por mayor volumen de llegada y el otro por mecanismos contrarreguladores, el corazón sufre dos cambios, que en realidad viene a ser uno solo, que es una hipertrofia, que es aumento del volumen de la cámara cardíaca. Y este puede ser una hipertrofia concéntrica hacia adentro o una hipertrofia excéntrica hacia afuera. Dependiendo de cuál de los dos afecta al corazón, va a tener las mismas manifestaciones, pero la repercusión cardíaca hemodinámica va a ser diferente, porque uno tiene menos volumen y el otro tiene mayor volumen pero menor contractilidad. Si nosotros consideramos que la hipertrofia es el aumento del músculo como tal, y la cámara cardíaca del lado izquierdo normalmente tiene un grosor de 0,5 centímetros de oro, este se aumenta hacia adentro, aumentando y dejando una luz pequeña, lo cual va a disminuir la fracción de eyección, lo que eyecta el corazón en un minuto. Ahora, existe la otra posibilidad de que este corazón, en vez de hipertrofiarse hacia adentro, una hipertrofia concéntrica, haga una hipertrofia excéntrica, o sea, se dilata. En este corazón entra más volumen, pero tiene menor fuerza de contracción. Por lo tanto, la fracción de eyección igual va a empezar a reducir. La hipertrofia se define no es nada más que
el aumento del tamaño de la célula muscular por aumento sostenido y mecánico de cualquiera de los ventrículos debido a sobrecarga de volumen o sobrecarga de presiones. Por sobrecarga de presiones, el ventrículo como tal va a haber un incremento de sarcómeros, que los sarcómeros no son nada más y nada menos que células cardíacas, ¿no?, que se disponen en paralelo al eje longitudinal, expandiendo el área transversalmente. Esto va a hacer que el aumento del corazón tenga una hipertrofia concéntrica. Por el otro lado, si el aumento es de volumen, que el ventrículo le llega más volumen, los sarcómeros nuevos van a ser longitudinales a los ya existentes, por lo tanto va a ser una hipertrofia excéntrica, va a haber una dilatación del ventrículo. Esquemáticamente el corazón con hipertrofia concéntrica se ve así, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, el cual está hipertrofiado o crece hacia adentro, disminuyendo la luz del ventrículo, lo cual va a hacer que disminuya la cantidad de sangre que puede ingresar en ese ventrículo. Por lo tanto, retrógradamente hacia el ventrículo izquierdo, hacia el aurículo izquierdo, va a haber aumento de la presión hidrostática y por lo tanto va a haber manifestaciones sistémicas. Este es esquemáticamente y esta es una pieza real de cómo se ve un corazón con hipertrofia. Obviamente, esta hipertrofia hace que el corazón, en vez de verse más grande, aumente el peso, pero no el volumen del ventrículo del corazón como tal. En el caso de que la hipertrofia sea excéntrica, ¿no?, los nuevos sarcómeros se acomodan longitudinalmente a las fibras ya existen. Aquí vemos esquemáticamente cómo el ventrículo crece hacia afuera y es aquí donde vemos el corazón voluminoso, el cual es característico en la enfermedad de Chagas y ver la radiografía con una cardiomegalia significativa. En cambio, el otro que tiene una hipertrofia concéntrica, no vamos a ver una silueta cardíaca aumentada de tamaño, pero en esta sí. ¿Ya? Histológicamente vemos un corazón normal, el cual tenemos las fibras musculares que son lisas y sus centros o sus núcleos. A diferencia de una cuando hipertrofiada, vemos los núcleos que han aumentado de tamaño y además los espacios intercelulares que también han aumentado de tamaño. ¿Ya? Recordar. Importante recordar. Existe aumento del músculo cardíaco, pero no así de su microvasculatura. Eso quiere decir que crece el tamaño del corazón, pero no crece los vasos que los nutren a ese corazón. Como resultado de ello, lo vuelve al corazón un corazón más vulnerable tanto a la hipoxia, tanto a cualquier patología cardíaca como tal. Cuando hay una hipertrofia cardíaca, además de crecer en tamaño del corazón, crece en demandas metabólicas. Por lo tanto, ese corazón hipertrófico, ya sea concéntrico o excéntricamente, va a tener más requerimiento de oxígeno, va a tener más requerimiento de nutrientes. ¿Para qué? Para tener una contracción efectiva y adecuada. Eso pasa en las patologías cardíacas, o sea, en una hipertrofia patológica, ya sea por incremento de la presión hidrostática, por incremento de la presión o por incremento del volumen. Pero también existe hipertrofia fisiológica, tal es el caso de los pacientes o de los atletas de alto rendimiento. ¿Han escuchado hablar que los pacientes de alto rendimiento son bradicárdicos y tienen un corazón más grande? Esta hipertrofia, al igual que las mujeres en estado de gestación, tienen un corazón más grande y más hipertrófico, es estado fisiológico. El aumento de la musculatura, ya sea concéntrico o excéntricamente, está asociado al aumento de la microvasculatura. O sea, el aumento fisiológico del tamaño del corazón va asociado a aumento de la neovascularización. Y el aumento patológico del tamaño del corazón no va asociado de la neovascularización. Entonces, cuando es patológico tiene más repercusiones en su nutrición del corazón. Cuando es fisiológico no hay repercusiones sobre la nutrición del corazón porque al aumentar de tamaño aumentan los vasos. Independientemente de la base de insuficiencia cardíaca, esta se caracteriza por un grado variable de reducción del gasto cardíaco y de la perfusión tisular, ¿no? Lo cual se llamaría una insuficiencia cardíaca anterógrada, ¿no?, que se asocia a acumulación de sangre en el sistema de capacitarse o insuficiencia retrógrada.
que puede acarrear consigo edema periférico, edema pulmonar o ambos. ¿Cómo funciona? Ya sea por aumento de presión en una de las cámaras o aumento de volumen, va a derivar en una insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca va a causar signos clínicos de repercusión en el paciente. Y esos signos clínicos los vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿qué puede causar alteraciones o cambios estructurales en el corazón? Por sobrecarga de presión, la misma hipertensión arterial. Si nosotros consideramos que aquí en el corazón izquierdo, ¿no?, del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta, todo lo que aumente la presión fuera del corazón va a hacer que este corazón aumente su presión, por lo tanto, en vez de aumentar volumen, va a aumentar presión, y ese aumento de la presión lo que va a hacer es que el corazón se hipertrofie concéntricamente. Por eso que a la larga el paciente con hipertensión arterial hace una insuficiencia cardíaca a predominio de hipertrofia concéntrica. Por sobrecarga de volumen, las valvulopatías. Dentro de ellas pueden haber valvulopatías por insuficiencia, por estenosis o por combinación de las dos, ¿no? Y eso va a hacer que aumente el volumen en el corazón y va a hacer que se dilate. Y el famoso infarto agudo de miocardio, que lo que causa es una disfunción regional con sobrecarga de volumen. Cuando un área del corazón se infarta, no olvidemos que el corazón es movido por qué arterias, la coronaria izquierda y coronaria derecha, ¿no? Lo que hace en un infarto es no le llega a oxígeno y nutrientes a esta área, empieza a haber necrosis. Por lo tanto, esta área de aquí no se moviliza o entra en áreas de abstinencia en el corazón. Por lo tanto, esta área de aquí no se contrae. Pero las que están a su alrededor empiezan una especie de compensación, hipertrofiándose, haciéndose más grande. ¿Ya? Y eso a la larga también lleva a una sobrecarga de volumen y una insuficiencia cardíaca. Estos tres mecanismos o estas tres formas de insuficiencia que llevan a insuficiencia cardíaca llevan a un incremento del gasto cardíaco, a un incremento de la tensión de la pared del ventrículo y una distensión celular. Como resultado va a haber una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Como resultado de las tres formas de daños en el corazón, va a haber una insuficiencia cardíaca. Y desde mucho tiempo atrás, las insuficiencias cardíacas como tales se dividen funcionalmente y académicamente en dos o en tres grandes ramas. Dentro de que son la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha como tal. Actualmente hay muchas formas de cómo la insuficiencia cardíaca diastólica, la insuficiencia cardíaca de fracción conservada, la insuficiencia cardíaca de fracción reducida, pero académicamente las insuficiencias cardíacas son izquierda, derecha y congestiva, para tener una mejor ubicación, una mejor comprensión de la misma insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca izquierda puede ser por hipertensión arterial, valvulopatía aórtica y mitral y miocardiopatías primarias, ¿no? ¿Cuál es la principal manifestación de estas clínicas? Va a dar manifestaciones clínicas y morfológicas, consecuencia de la congestión de sangre circulante en los vasos pulmonares, ¿no? Y esto es derivado de éxtasis en los mismos vasos. Bien. Entonces, por lo tanto, va a haber una disfunción orgánica por hipoperfusión del mismo corazón. ¿Y qué es la sintomatología? ¿Cuál es la sintomatología que va a dar este paciente que tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Cuál creen que sea la sintomatología del paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué más? Bien. Si consideramos que la insuficiencia cardíaca izquierda es por algún daño en el corazón izquierdo, principalmente los que llegan a causar muy frecuente insuficiencia cardíaca son las estenosis de la válvula mitral. La estenosis ¿qué es una estenosis? Un endurecimiento, disminución del volumen de la válvula mitral, lo cual hace que la luz sea más pequeña, ¿no?
al haber una estenosis aquí y la válvula no abrirse con normalidad, lo que va a hacer es que todo el volumen que venga de las arterias pulmonares inicialmente va a aumentar el volumen en la aurícula izquierda, ¿no? Y si aumenta el volumen, ¿qué va a aumentar aquí? Va a aumentar la presión hidrostática inicialmente en la aurícula, y si sigue aumentando, la aurícula va a empezar a dilatarse, va a empezar a crecer inicialmente. Después de haber crecido y aumentado el tamaño de la aurícula, como va a seguir aumentando la presión hidrostática, va a haber un aumento retrógrado de la presión hidrostática hacia las arterias pulmonares. Al haber un aumento retrógrado de la presión hidrostática en las arterias pulmonares que llegan a los capilares pulmonares, ¿qué es lo que se va a manifestar? Exactamente. Inicialmente, si sigue aumentando la presión hidrostática, no olviden que los alvéolos están aquí y hay un intersticio, va a haber primero extravasación al intersticio y después líquido al alvéolo. Por lo tanto, lo primero que va a haber en un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo va a haber disnea. Y si hay disnea, ¿yo qué voy a escuchar a la auscultación en ese paciente? ¿Qué manifestaciones va a tener ese pulmón? Puede haber sibilancia y principalmente la sibilancia cardíaca. Bastante común por allá, por el lado de Valle Grande, mandar a los pacientes con diagnóstico de asma o crisis asmática que le han hecho hidrocortisona ya de 1 gramo, lo han nebulizado con salbutamol y el paciente sigue con su sibilancia. Y esa sibilancia no va a responder a los corticoides porque no es de origen de broncoconstricción, sino por sobrecarga de volumen de presión hidrostática, responden a la furosemida. ¿Ya? Entonces, este paciente va a tener disnea y por lo tanto después de la disnea o antes de la disnea va a tener los estertores crepitantes. Y por lo tanto, este paciente va a tener disminución de la oxigenación o de la perfusión tisular periférica, por lo tanto este paciente va a estar un poco azulado en las extremidades sobre todo. Los cambios morfológicos dependen de qué patología cometa o ataque al corazón. Principalmente esta es una estenosis, como vemos aquí, vemos la aurícula y vemos la válvula mitral con aumento del grosor de las balas, y lo cual las vuelve más rígidas y por lo tanto no pueden abrirse. ¿Ya? Entonces la insuficiencia cardíaca por estenosis mitral ventrículo suele estar dilatado. La insuficiencia de la válvula mitral origina dilatación secundaria de la aurícula izquierda. O sea, morfológicamente o anatomopatológicamente, los cambios que vamos a ver van a depender de la patología que disminuya la funcionalidad del corazón. En este caso, si vemos una estenosis de la aurícula izquierda, vamos a ver dos cambios hacia arriba y hacia abajo. Uno de ellos va a haber aumento del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? Y va a haber un aumento secundario igual del ritmo. Normalmente también pueden haber las insuficiencias de la válvula mitral. En el caso de esta es una estenosis, es engrosamiento, disminución, rigidez de la luz de la válvula mitral. Pero también puede haber insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir? Que esta válvula mitral, por X motivo, puede haber ruptura de las cuerdas tendinosas o que esas sean muy laxas y hace que esta válvula se prolaxe hacia la aurícula y igual produce aspiración. Además de los cambios morfológicos en el corazón, también como hay congestión pulmonar, pueden haber cambios pulmonares, principalmente por congestión e hiperemia del paciente. La congestión principalmente, ¿qué es lo que va a hacer que cambie en el corazón? El pulmón va a hacer que aumente su peso, va a hacer que cambie su coloración, de una coloración rojiza a una coloración más gris, ¿no? Y si lo vemos más histológicamente, va a haber edema perivascular e intersticial, ensanchamiento edematoso y progresivo de los tabiques interauriculares, acumulación de líquido en los alvéolos, macrófagos cargados de hemosiderina, denominados células de insuficiencia cardíaca. Histológicamente se ve así, no hay muchas representaciones de lo que es un edema agudo del pulmón, pero vemos en la imagen lo que trata de decir que es una tinción de hematoxilina y exina, donde vemos los alvéolos, que son estos que se dibujan como red, ¿ya? Y dentro vemos un líquido rojizo, que ese es líquido, propiamente dicho.
¿no? Dentro de los alveolos. En esta imagen, que es un aumento más, lo que vamos a ver es el engrosamiento de los tabiques o de los septos interalveolares con presencia de más líquido, y además de líquido hay restos de proteínas y celulares dentro de los mismos alveolos que dificultan el intercambio gaseoso. Lo mismo en un campo de mayor observación, vemos que el líquido que hay en el espacio alveolar, ¿no? Es que puede estar compuesto por proteínas, puede estar compuesto por las mismas células y los alveolos que están alrededor, además de que tienen algunos eritrocitos en su pared. Bien. La sintomatología de la insuficiencia cardíaca como tal deriva de la congestión pulmonar. Por aumento de la presión en la aurícula izquierda, toda la presión retrógradamente va a hacer que se transmita a los alveolos y por lo tanto va a haber trasvasación de líquido y el líquido va a llegar al alveolo. Una vez el líquido del alveolo, lo que va a hacer es dar manifestaciones de disnea y además respiratorias verticales por la presencia del mismo líquido que está en el alveolo. Y además que el líquido está en el alveolo y produce una mayor colapsabilidad del alveolo porque disminuye la acción del surfactante. ¿El surfactante cuál es la función principal del surfactante? ¿Ah? ¿Cuál es la función principal del surfactante? ¿Produce la qué? Reduce la fricción. ¿Y qué produce eso? Evita el colapso alveolar. ¿Ya? Y el líquido, cuando está presente ahí, disminuye esa función. Por lo tanto, cuando nosotros expiramos, hay la tendencia de que el alveolo, como una bolsa, se colapse y eso cuente que se vuelva a insuflar. Entonces, estos alveolos, al tener mayor colapsabilidad, pueden causar que áreas del pulmón entren en atelectasia y por lo tanto entren en mayor insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La disnea de esfuerzo, evidentemente, por el mismo aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no? Queda más síntomas respiratorios como el edema agudo del pulmón, principalmente, que es característico de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Y cómo se ve un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Va a tener disnea, ya sea de esfuerzo, va a tener disnea en reposo y va a tener la particularidad que va a tener una cianosis periférica. La cianosis periférica es la que tenemos en las extremidades, miembro inferior, miembro superior y pecho. ¿Ya? Dentro de la insuficiencia cardíaca como tal se divide en dos grados, ¿no? La insuficiencia cardíaca sistólica, en la cual hay una disminución en la contractibilidad del corazón, ya sea por aumento del tamaño y grosor del corazón, que disminuye la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección en el corazón? Es la cantidad o el volumen de sangre que se eyecta en cada contracción del corazón. ¿Ya? Y esto puede ser causado por múltiples trastornos, ¿no? Que dañan la capacidad contráctil del corazón como tal. También existe la insuficiencia cardíaca diastólica, del lado izquierdo, del cual el ventrículo está rígido, ¿no? Que no es capaz de relajarse en una diástole y por lo tanto, al no poder relajarse, va a tener menor llegada de sangre y por lo tanto va a tener menor expulsión de la misma. Como consecuencia de una fibrosis cardíaca derivada de un infarto extenso del corazón. ¿Alguna duda, alguna pregunta ante insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Seguro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si yo le dijera en el examen, ¿cuál es la característica principal de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Cuál sería? Ahora, si yo les digo, el mismo paciente, explique usted por qué se produce la disnea del paciente de insuficiencia cardíaca. Bueno, yo no lo voy a poner que escriba, no le voy a poner pero ¿por qué se produce la disnea en un paciente con insuficiencia cardíaca del lado
líquido al alveolo. El edema de pulmón es una consecuencia de todos los pasos previos, ¿no? Entonces, si yo le comunico la disnea a un paciente que tiene insuficiencia del lado cardíaco, del lado izquierdo, se debe, 1, aumento de la presión hidrostática, 2, aumento de la presión poliosmótica, 3, extravasación al intravascular de 4, ninguna de ellas. ¿Cuáles? Ninguna de ellas, doctores, le dije aumento de la presión poliosmótica. Le dicen extravasación al intravascular, no le dije al intersticial. Pero le digo, lean sus exámenes porque si no van a caer con las mismas preguntas que cayeron en el primero. Si no leen y no ponen atención a lo que se les pregunta, ¿cómo van a responder? ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Por qué no es el aumento de la presión hidrostática? No dije presión hidrostática. No dije presión hidrostática. Dije coloidosmótica. Ya, bueno, era ahí, si lo dije, ahí está. Entonces, aumento de la presión coloidosmótica. ¿Ya? Aumento de la presión aumento de la presión osmótica. Sí, lo veo. 2. Extravasación al intravascular. A, B, C, D, si por el contrario yo les dijera las causas de insuficiencia cardíaca por aumento de la presión, por aumento de presión son las siguientes, y lo voy a anotar para que no. Inciso A. IAM, ¿saben qué es IAM, no? Infarto agudo miocardio. B. Enfermedad de Chagas. Inciso C. Angina estable. Inciso B. Todas. Bien. La causa del aumento del concéntrico de la insuficiencia cardíaca es debida a la siguiente patología. ¿Cuál? ¿Todos se quedan con Chagas? Chagas concéntrico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El infarto, como tal. Ustedes tienen que analizar. El infarto, que es lo que me va a dar? Me va a dar un daño segmentario o localizado que a la larga, por disminución de la contractilidad, va a llevar a una hipertrofia excéntrica. Entonces, este no es. Este tampoco es angina estable. La angina es un primo hermano del infarto. Y al ser un primo hermano no quiere decir que hagan lo mismo. Se parece, pero no causa el mismo daño. Un infarto es una obstrucción completa, una angina estable es una obstrucción que pasa o que está un rato y puede volver a la normalidad y por lo tanto no va a causar daño, pero sí un dolor. Entonces, si no causa daño, no causa lesión, no causa daño estructural. ¿No? Y aquí me faltó ninguna. Sí, claro.
y razonan de esa manera, no necesitan ni estudiar, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Ves cómo me mato haciendo sus exámenes para que ustedes no lean después? Bueno, y la otra contraparte es la insuficiencia cardíaca derecha. Se dice que la insuficiencia cardíaca derecha es principalmente debida a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca del lado derecho va a ser consecuencia del aumento de la presión hidrostática del lado izquierdo y consecuentemente va a aumentar la presión con la que se tiene que contraer el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho como tal es mucho más delgado, mucho más débil que el ventrículo izquierdo y va a tener mayor repercusión hemodinámica, mayor repercusión clínica en el paciente, es más escandalosa que la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Pero es más pausada, más lenta y el paciente está meses antes de llegar a nosotros con la sintomatología marcada de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, bien, como les mencionaba, la causa principal de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda, y la insuficiencia cardíaca izquierda dan por lo general la hipertensión arterial. Pero existe la insuficiencia cardíaca derecha que no es de origen primario, que no nace con una afectación cardíaca al paciente, pero que es adquirida, que sería la que es por allá por los valles. La enfermedad de Chagas, que es una parasitosis endémica de ese lugar, produce una dilatación de lo que es no solo del ventrículo derecho, produce una dilatación global del corazón. Tanto aurículas, ventrículos, lo dilata de forma significativa. Y al dilatarlo es como si ustedes inflaran un globo al máximo y le sacan el aire, ese globo no vuelve a la normalidad, siempre queda una área distendida y no se contrae esa área. Y a la larga, eso repercute en el paciente. ¿Ya? Bien. Los cambios morfológicos del corazón derivan de los cambios pueden ser diferentes según lo que afecte el corazón, ¿no? Como anomalías en las válvulas, ¿no? Hipertrofia y esa concéntrica excéntrica, pero principalmente en el lado derecho lo que va a haber es un cambio por dilatación del ventrículo. Generalmente el ventrículo derecho, como no lleva mucha presión, no se hipertrofia concéntricamente, se dilata porque es mucho más fácil inflar algo delgado que inflar un neumático de auto, ¿cierto? Entonces, si inflamos un globo, inflamos un neumático de auto, ¿cuál va a ser más fácil inflar? El globo, ¿no? Lo mismo pasa en el corazón derecho. El corazón derecho tiene mucha menos fibra muscular que el corazón izquierdo. Y al tener menos fibra, es más susceptible a cualquier aumento, ya sea del volumen o sea de la presión. Por lo tanto, va a llevar a declive más rápido de la función del corazón y va a tener más sintomatología, pero más pausada. Este va a tener manifestaciones en muchos más órganos que en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un lado derecho, que es del corazón, donde va y verte o va y confluye todo el sistema venoso, y tenemos justo ese ventrículo dañado, ¿qué va a pasar? ¿Qué digo yo? Bien, principalmente va a haber congestión. ¿Dónde? Aquí ya no es en el pulmón. Bien. Les voy a enseñar una forma muy práctica de cómo se distingue la insuficiencia cardíaca del lado derecho, que no la van a encontrar en ningún libro. Si aquí vienen y confluyen todos los vasos del cuerpo, ¿a través de qué vena? Vena cava. ¿Qué se llama? Vena cava superior. ¿Y acá abajo qué está? La vena cava inferior. Vienen y confluyen. ¿Qué es lo que va a pasar de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, por el aumento de la presión hidrostática y aumento del sistema de capacitancia, es como si ustedes imaginaran un vaso con agua, el cual ya está al tope, y le siguen echando agua para empezar a correr. ¿Y esa agua dónde va a ir primero? El piso. ¿Y en el piso qué va a empezar a ver? Un charco, ¿no? Y si va a haber un charco, se va a traducir en edema de miembros inferiores progresivo ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Empieza el pie, después el tobillo y va subiendo, sigue subiendo
llega a la región inguinal, puede haber edema inguinoescrotal. Si sigue subiendo, no hacemos nada por ese paciente, no lo medicamos, sigue aumentando la presión hidrostática, vamos a llegar al hígado. Y el hígado va a empezar a distenderse y el paciente con insuficiencia cardíaca le llega con los edemas hasta la ingle y llega con un dolor en el abdomen. Y ustedes le dan, el famoso Viadil, le dan el famoso Pecorol, le dan todos los analgésicos habidos por haber y el paciente sigue con dolor. ¿Y ese dolor por qué lo explican? Yo tenía un compañero de residencia, en la residencia médica nosotros hacemos grupos por especialidades, tanto medicina interna como cirugía. Los cirujanos son los que mandamos para allá. Y todo paciente que llegue con dolor abdominal, independientemente de la causa, ellos lo tienen que ver, porque de ellos es abdomen, no son los abdominólogos, solo en esta parte. Y el que llegaba con dolor abdominal, salve. Teníamos un paciente que se llamaba Miguel, justamente. Siempre llegaba a la guardia a las 2 de la mañana con dolor abdominal intenso. Y como ya a esa hora uno está con sueño, hecho bolsa ya para porque tu paciente, ¿no? Ya nosotros sabíamos que era Miguel, el de la fracción de eyección del 24%. Lo internaba, tal. Obviamente lo palpan, hay dolor, puede simular una colindiasis, puede simular un signo múltiple, pero no le veían los pies, que siempre llegaba edematizado. Le metían analgésico y todo y el paciente seguía gritando. Veníamos nosotros de medicina interna con nuestra capa roja y el Superman aquí en el pecho. Le poníamos furosemida 40 miligramos, a la hora el paciente estaba tranquilo porque este dolor que se produce en abdomen por distensión es por distensión de la cápsula de Grissom, porque como tal el hígado dentro no tiene terminales nerviosas, las terminales nerviosas están en el hígado. Y como el hígado tiene vena portal, está el sistema portal y además tiene las venas suprahepáticas, lo que hace es que dentro del hígado empieza a acumularse también líquido. Entonces va a aumentar la presión hidrostática y va a aumentar tanto el tamaño del hígado como va a dar manifestación de dolor. Entonces va a haber edemas inferiores, va a haber aumento del hígado, puede haber ascitis, porque si aumenta la presión hidrostática a nivel del hígado, va a haber fuga de líquido. ¿A dónde? Al peritoneo. Si hay líquido en el peritoneo, lo que va a producir es ascitis. Entonces el paciente, además de eso, puede llegar con un abdomen tan distendido que tenga circulación por la vena. Si la presión sigue aumentando y no hacemos nada, pero seguimos mirando al paciente, va a llegar a la vena cava superior. ¿Y qué manifestaciones va a dar ahí? La famosa irritación yugular, por eso que lo va a dar al paciente que tiene su yugular externa que parece un dedo que le llega hasta el ángulo de su mandíbula. Para nosotros eso tiene mucha repercusión clínica porque para nosotros lo podemos medir. En medicina interna todo es medible para que nosotros veamos la evolución del paciente. La irritación yugular es un signo pronóstico de evolución del tratamiento para una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Como ustedes saben, la yugular externa se divulga. Generalmente no se debe ver, ¿no es cierto? Pero cuando se ve que hay aumento de volumen en ese sistema. Y nosotros la podemos medir semiológicamente hablando. Tiene 3 o 4 grados dependiendo del libro que ustedes lean. En primer grado, si ustedes ven, esta sería la clavícula. No llega a pasar la clavícula, eso sería un primer grado. Y si aquí vemos que el músculo esternocleidomastoideo está atravesando, vemos que a la mitad sería el segundo grado, tercer grado llega al borde externo del esternocleidomastoideo y del cuarto grado vemos que aquí está el ángulo de la mandíbula, llega a tocar el ángulo de la mandíbula. Importante para nosotros, ¿por qué? Porque el paciente, conforme vamos tratando, eso tiene que ir disminuyendo. Es como si le estuviéramos quitando agua a un vaso. Además de que tiene que ir disminuyendo la congestión, tiene que ir perdiendo peso. Porque el paciente va reteniendo y el líquido se traduce en aumento de peso del paciente. Bien. Si la
presión hidrostática sigue aumentando, dentro de los signos clínicos característicos que podemos visualizar, también podemos encontrar los signos internos, como de ellos los que son por congestión venosa, y esto nos van a dar los llamados derrames pleurales, que en el caso de insuficiencia cardíaca derecha, por aumento de la presión hidrostática, generalmente no es unilateral, es bilateral. Las insuficiencias cardíacas derecha no dan un derrame pleural unilateral, es muy raro, prácticamente nula, porque se aumenta no solo en un pulmón la presión, sino en ambos. Y al aumento de la presión hidrostática va a ir pura hacia ambos, no va a ir solo a un lugar. Cuando un paciente tiene un derrame pleural unilateral, la principal causa de ello son los derrames, la neumonía. Las siguientes causas son los procesos tumorales. La siguiente causa son los procesos inmunológicos, tipo lupus eritematoso sistémico. Y una de las principales, antes de todo, la tuberculosis, que también no solo afecta al pulmón, sino también puede afectar pleura y solo afecta el derrame pleural. Si sigue aumentando la presión hidrostática, los edemas, que son nada más que aumento del líquido en el intersticial, va a causar un edema subcutáneo. ¿Y cómo nos va a llegar el paciente? Con el famoso edema de miembros inferiores, el famoso signo de un abdomen en atrás con circulación colateral, que con el medicamento indicado va a disminuir lo más que se pueda, o puede llegar a tener las condiciones normales o basales. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha o izquierda no tolera el descuido? Es la característica principal. O sea, ortopnea no tolera el descuido, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es pregunta de residencia incluso, ¿no? Fue pregunta de internado en algún momento. Es bastante común. A diferencia de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, que es la misma disnea de origen pulmonar, el paciente pulmonar puede echarse a dormir tranquilo, pero el paciente cardíaco no puede dormir tranquilo. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la explicación? Si yo les pongo el examen, paciente con disnea paroxística nocturna, ¿cuál es la razón de la misma? Inciso A: incremento de la presión hidrostática. Inciso B: incremento del retorno venoso periférico. Inciso C: incremento de la presión osmótica. Inciso D: A y B. Inciso A, B, C, D, E, todas. Inciso F: ninguna. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cuál es? D, B, D, E, D. ¿Por qué? Bueno, su examen no debe decir por qué, digamos, ¿no? Pero ¿por qué? Nosotros normalmente estamos diseñados para estar de pie, no estamos diseñados para estar echados. Normalmente nosotros, si ustedes hacen este movimiento, ¿qué se flexiona acá? ¿Qué se llama el músculo? ¿Ah? Los gemelos. Ahí hay una bomba normal y fisiológica. Comprime todo el sistema venoso de abajo y lo llega hacia arriba. En condiciones normales, cuando las venas están sin problema. Pero cuando hay aumento de la presión hidrostática con aumento de la capacitancia, o sea, dilatados, no se puede hacer eso. Por lo tanto, cuando estamos parados,
la sangre no llega en el mismo volumen que si yo me he hecho. Cuando el paciente adopta la posición de decúbito, todo el volumen que no pudo llegar cuando yo estaba parado, va a llegar de golpe al pulmón y va a causar insuficiencia respiratoria. O sea, hay un mayor retorno venoso periférico sumado al aumento de la presión hidrostática. Por eso que el paciente duerme sentado o cuando usted lo hace sentado respira mucho. Esa es la aplicación. ¿Facilita? Así van a aplicar en su examen. Y como les mencionaba, así como se ve un paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? De abajo hacia arriba, siempre. Lo primero que ustedes ven, si el paciente tiene edema miembro inferior bilateral, es una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Edema de miembros inferiores que va progresando a miembros superiores, de miembros inferiores a miembros superiores. Hay edema inguinoescrotal o inguinal, aumento del hígado, vaso, y por lo tanto también puede haber una dispersia del paciente, porque también el sistema porta está congestivo y el paciente va a tener una sensación de llenura en el arteria. Pero él está gordo, ¿no? Está edematizado. Todo eso también se da en la cirrosis hepática. También, pero en la cirrosis hepática, a diferencia de la insuficiencia cardíaca, el edema de miembros inferiores no está marcado, puede tener solo grado 1 y el perímetro abdominal es más marcado. Obviamente una cirrosis a largo plazo te lleva a una insuficiencia cardíaca, sí, ¿ya? Y ¿no? El aumento del perímetro abdominal y la invitación yugular. Antes de que se vaya, en el libro no está la insuficiencia cardíaca congestiva como tal, pero una insuficiencia, y lo tienen que saber, ¿no? Habla de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, pero nosotros clínicamente conocemos la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? ¿No? Que lo abreviamos ICC. ¿Qué es eso? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Porque ojalá fuera bonito que llegara el paciente solo cardíaco izquierdo, solo cardíaco derecho. No existe la parte idónea de la medicina que el paciente solo es izquierdo, solo es derecho. En medicina existe un mix que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Es un paciente que tiene manifestaciones clínicas izquierda y derecha, las dos suman y se hace congestiva, ¿no? Y es así como les llega al paciente. Llega edematizado, con edema agudo de pulmón, con un corazón dilatado y ustedes no saben por qué. Pero la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la que llega al hospital, donde ustedes están haciendo su práctica, y van a ver las historias clínicas de todos los pacientes internados, ninguna dice insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Todas dicen insuficiencia cardíaca congestiva o ICC, ¿no? O IC, nada más. Y esa IC o ICC es la suma de las dos. Paciente que está con disnea paroxística nocturna, con edema de miembros inferiores y con disnea de esfuerzo. Esa es una disnea, perdón, una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, los temas de cardio son así, relativamente sencillos, facilitos, pero se pueden complicar con los casos clínicos que yo les voy a dar. ¿Se entendió? Bien. La próxima clase vamos a hablar de miocardiopatía isquémica.